si el hombre consumía una unidad antes de descubrir el fuego, cuando descubre el fuego aumenta a 1,5 o 2 unidades. Después, cuando inventa la agricultura, sube a unas 3 unidades aproximadamente, y en estos momentos pues estamos en unas 40 unidades. El promedio mundial son 26 unidades de energía, porque desde luego el salto más importante de todo se produce con el descubrimiento y el uso masivo de los combustibles fósiles como fuente de energía. A partir del uso masivo de esta energía, el hombre da un salto cualitativo y sube su consumo pues 10, 20, 30 veces, 40 en el caso de Europa. Estoy hablando del caso de España, por ejemplo, 42 veces el consumo metabólico, el consumo que su propio cuerpo necesita para sobrevivir como mono desnudo. En el caso de Estados Unidos están en 100, 110 aproximadamente. Norteamérica está en 100, 110 veces más que sus propias necesidades metabólicas. Entonces ese salto es brutal. Es como si nos imaginásemos que en la época del mono desnudo estábamos en el piso 1 del consumo energético. Con el descubrimiento de la agricultura hubiéramos subido al piso 3, y de la ganadería, domesticación de animales. Con el descubrimiento de la energía empezamos a estar en el nivel 10 y ahora estuviéramos en el piso 40, ¿no? En promedio, en el piso 25 en promedio, y algunos en el piso 100. Entonces esto es un nivel de consumo exacerbado, realmente exacerbado. Realmente el salto cualitativo del petróleo, reemplazando al carbón como combustible más importante, se da en los años 30, por ahí, aproximadamente 30, 40, en realidad en los años 60, pero ya en los años 30 la Segunda Guerra Mundial marca una diferencia. La Guerra Civil Española, la Segunda Guerra Mundial, marca una diferencia que muestra que el petróleo, como fuente de combustible útil, versátil, densa y muy poderosa, es más importante que el carbón. Y a partir de ese momento, entre los 30 y los 60, se produce una verdadera revolución, que luego acompaña el gas natural, que también sirve como complemento, pero que no ha logrado sustituir al petróleo en su totalidad. El gas natural ahora representa aproximadamente un 20-22% del consumo mundial en forma de energía primaria. El petróleo está en un 30 y tantos o 40, y el carbón estaba en un 20 o 20 y algo, y está subiendo últimamente por razón precisamente de lo que consideramos algunos que es la llegada a unos límites máximos de la extracción del petróleo. Pero vamos, en realidad el consumo de energía fósiles lo ha disparado el crecimiento humano, el crecimiento económico. El crecimiento económico está directamente vinculado. Es decir, si uno toma las curvas de la Agencia Internacional de la Energía del año 70 hasta el año 2010 y toma el incremento del consumo de energía con el incremento de la actividad económica medida en términos de PIB, salen prácticamente dos rectas paralelas que indican que si hay crecimiento económico es porque hay una mayor disponibilidad de energía. Se da cuenta de que algunos de ellos empiezan a decaer, y analiza los decaimientos de pozos individuales y luego los decaimientos de regiones, de yacimientos, y se da cuenta de que hay una curva, que la mayoría de esos pozos que tienen un proceso de ascensión, de aumento de la producción, llegan a un pico o cenit, y luego en un momento determinado desciende su producción y se da cuenta de que se van agotando. Entonces extrapola cómo puede ser el mundo y llega a decir que el mundo aproximadamente llegaría al cenit de la producción mundial de petróleo en el año 2000, siguiendo los patrones de yacimientos individuales y de yacimientos y de países. Entonces, en un principio se ríe mucho de él, pero luego descubren que en el año 70 Estados Unidos efectivamente llega a su cenit petrolífero, y a partir de ese momento decae. En aquel momento Estados Unidos, en los años 70, era el primer país productor, el primer país exportador y el primer país consumidor del mundo. Y en ese momento nadie pensaba que los días de vino y rosas y de grandes alegrías y grandes consumos allí, pero eso nos llevó luego a la crisis del año 73, cuando ya empezó a disminuir y empezaron a darse cuenta de que iban a necesitar, su consumo seguía aumentando, pero su producción decaía, nacional. Entonces iban a necesitar cada vez más del petróleo extranjero para las importaciones. Y esa curva pues se ha extrapolado. Colin Campbell y Jean Lagerrer hicieron una actualización con muchos más datos, más precisos y con mucho mayor conocimiento de la geología de todos los países del mundo, y en el año 98 publican en Investigación y Ciencia, Scientific American, un artículo que es un aldabonazo, que se llama The End of Cheap Oil, que es el fin del petróleo barato, y ahí ellos vuelven a retomar la idea de Hoover
de King Hoover, Marion King Hoover, y llegan a la conclusión de que el cenit mundial de la producción de petróleo tendría lugar en el 2010. Estamos en 2013 y mucha gente dice que todavía sigue aumentando la producción de petróleo ligeramente. Lo cierto es que desde el año 2006 prácticamente está estancada la producción de petróleo. La Agencia Internacional de la Energía, y a través de su economista jefe, Fatih Birol, incluso ha reconocido en su informe anual del año 2010, reconoció por primera vez que se había llegado al cenit de la producción de petróleo convencional, de lo que ahora ya llaman petróleo convencional para distinguirlo del no convencional, en el año 2006. Hay dos tipos de cenit. Uno es el cenit que hemos hablado de la producción mundial de petróleo, que considera toda la suma de todas las producciones de todos los yacimientos del mundo, y ese es el que en ASPO creemos que puede estar en torno al 2010, o ha podido estar en torno al 2010, sobre todo en energía neta. Y luego hay otra cosa que es mucho más grave, y es que desde luego hay un cenit de las exportaciones del petróleo que ya está considerablemente asentado, y ese es incuestionable, y es por una razón muy sencilla. Todos queremos seguir creciendo, pero los que tienen más capacidad de hacerlo ahora, paradójicamente, son los que tienen todavía una producción que les permite exportar petróleo, porque eso les garantiza un ingreso fuerte de divisas y les permite un crecimiento económico considerable, o más considerable que los que no tienen ese petróleo y no lo pueden vender. Ese crecimiento hace que sus consumos internos estén aumentando, y por tanto, si sus producciones aumentan por debajo de su consumo, del aumento de su consumo, sus exportaciones están disminuyendo, en realidad, aunque ellos sigan siendo exportadores. Por tanto, cada vez queda menos petróleo disponible para exportación. Y eso es una muy mala noticia, sobre todo para los grandes países consumidores, y que somos netamente importadores, como en el caso de España, o incluso en el caso de Estados Unidos, que es un gran productor, pero es un considerable importador de petróleo. Es un considerable importador de petróleo, y evidentemente son malas noticias, porque entre todos los importadores tenemos que disputarnos lo que queda libre en el mercado de exportaciones, que es cada vez menor. La tasa de retorno energético lo que indica es qué cantidad neta de energía tengo yo para ofrecer al uso a la sociedad, descontando la energía que me cuesta obtener esa energía, porque obtener energía cuesta energía. Por tanto, a medida que los yacimientos se van empobreciendo, se van agotando, hay que irse más lejos a explotar yacimientos, hay que irse más profundo, son de peor calidad, aparecen yacimientos de peor calidad y hay que refinarla más, y cuesta más la refinación desde el punto de vista ya de energía, pues evidentemente nos queda cada vez menos energía neta, y esa energía neta es un parámetro, es un concepto muy importante a tener en cuenta, porque la segunda mitad de la era del petróleo es la mitad de los combustibles que son mucho más difíciles de extraer y que tienen una tasa de retorno energético decadente y mucho menor. Por tanto, no solamente va a haber un problema por un decaimiento de las exportaciones, un decaimiento de la producción mundial de petróleo, sino que a su vez esta se va a ver acelerada por una baja del rendimiento neto de esa energía, de la energía que realmente queda a disposición de la sociedad. Este es un concepto muy importante que hasta ahora estaba obviado, pero que es fundamental, y es lo que ha permitido a la sociedad crecer. Cuando uno tiene una tasa de retorno energético en el petróleo, por ejemplo, de 100 a 1, como en los primeros campos de Pensilvania y de Texas, los primeros campos de Persia y demás, pues uno gasta un barril de energía y deja 99 barriles a disposición de la sociedad. En estos momentos debemos estar como mucho entre 15 y 20 barriles ofrecidos a la sociedad por cada barril de energía que nos cuesta. Eso en términos de petróleo, pero hay muchos otros sistemas energéticos que son muy inferiores, e incluso hay campos de petróleo que están ofreciendo tasas de retorno energéticas muy inferiores. El petróleo no convencional, por ejemplo, aunque hay muchas dudas todavía y estudios que varían ligeramente entre unas cantidades y otras, en el petróleo no convencional hay tasas de retorno energético que algunos calculan de 2 a 1 o de 3 a 1. De hecho, la Agencia Internacional de la Energía lo hace con frecuencia. Es una entidad que se creó en los años 70 para evitar que los países ricos de la OCDE evitar volver a sufrir el shock del año 73 en el futuro, y evidentemente está diseñada para calmar a la población, para dar buenas noticias y para transmitir el mensaje de que el crecimiento perpetuo o infinito es posible en un mundo finito, algo que evidentemente no es posible. Entonces ellos solamente siguen insistiendo en que mayores inversiones producirán mayor producción de energía. Promoverán una mayor producción de energía sin hablar de límites, aunque alguna vez empiezan ya a hablar
claramente de límites de energía, pero evidentemente juegan con ello, por ejemplo, con los biocombustibles. Juegan con los biocombustibles mencionando que ahora ya estamos produciendo 1 o 2 millones de barriles diarios equivalentes en biocombustibles, pero nos están engañando porque realmente, según muchos profesores, por ejemplo Pimentel de la Universidad de Cornell en Estados Unidos, está comentando, hay muchísimos estudios sobre biocombustibles basados en maíz en Estados Unidos que hablan de una tasa de retorno energético de prácticamente 1,2 a 1, es decir, que hay que gastar una unidad de energía para extraer 1,2 unidades de energía de etanol. Por tanto, si yo tengo que gastar un barril de petróleo convencional para sacar 1,2 barriles de petróleo equivalente en forma de bioetanol, estoy haciendo doble contabilidad en el mundo energético. Estoy metiendo 2 unidades de energía en la producción mundial cuando en realidad me queda 1,2 de bioetanol. Y lo mismo que está sucediendo con eso, pues está sucediendo con el petróleo no convencional. Se está jugando mucho a hablar de volúmenes de petróleo no convencional, pero si realmente el petróleo no convencional tiene una tasa de retorno energético de 2 a 1 o de 3 a 1, en una sociedad que exige para su mantenimiento, como la norteamericana, como la europea, tasas de retorno energético de 20 a 1, hay una pérdida neta de energía. Se está perdiendo energía y se está perdiendo dinero, que es lo que les está pasando a las empresas de extracción de recursos no convencionales. Sí, el alligator es lo que llamamos la brecha creciente, es como las fauces del cocodrilo, en el sentido de que, por un lado, estamos observando que cuando los combustibles fósiles, especialmente el petróleo, lleguen a su cenit mundial de producción y empiecen a decaer, se van a enfrentar claramente con un mundo cuya economía y cuyas finanzas están diseñadas exclusivamente para seguir creciendo. Entonces esa sería la mandíbula superior del cocodrilo y la producción mundial de energía es la mandíbula inferior, con lo cual cada vez estamos más dentro de las fauces del cocodrilo en el sentido de que quiero consumir más y no puedo hacerlo por falta de energía, porque en realidad la energía es la capacidad de realizar trabajo. Eso nos lo enseñan en las escuelas de física, aunque la inmensa mayoría de los economistas lo han olvidado o incluso lo desconocen. Pero si la energía es la capacidad de realizar trabajo y no tenemos más energía a cada año que pase que el año anterior, desde luego podemos irnos olvidando de crecer económicamente porque no tenemos energía suficiente para crecer. En el carbón, por ejemplo, se piensa que el cenit del carbón, la producción mundial de carbón, podría estar entre el 2030 o el 2035, eso lo dice el Energy Watch Group, que es un grupo alemán bastante sólido y bastante serio en sus investigaciones, pero ese es el volumétrico, es decir, es el cenit volumétrico. Pero si vamos al cenit energético, porque evidentemente el último carbón que se extrae o el carbón final que se va extrayendo es el de peor calidad, con lo cual tienes que sacar muchas más toneladas, pero no tienes tanto poder energético como las toneladas de antracita cuando estás extrayendo hulla o estás extrayendo carbones de peor calidad. Entonces, al final extraes mucho más carbón, pero no mucha más cantidad energética. Por tanto, algunos consideran que el cenit de la producción de carbón desde el punto de vista energético podría estar ya en esta década, entre el 2015 y el 2020 posiblemente. En cuanto al cenit del uranio, por ejemplo, el cenit del gas estaría ASPO tiene las bases de datos y considera que podría estar una década posterior al cenit del petróleo, hacia el 2020 también, a pesar de que ahora con el gas no convencional de esquistos muchos hablan de la superabundancia y de que vamos a tener mundos infinitos y de crecimiento infinito, algo que no creemos muchos otros. Y luego, con respecto al uranio, pues también la situación es dramática. Hay unos 3.200.000 toneladas de reservas probadas de uranio y realmente pues estamos con un cenit posiblemente en el 2030, pero para las 400 y pico centrales nucleares que hay ahora mismo operando en el planeta. Si tuviéramos que construir 5.000 centrales nucleares, no daría tiempo a construirlas antes de que entrásemos en un declive productivo que no pudiera alimentar a todas las centrales. Es decir, que los cenits del petróleo, los combustibles fósiles y del uranio están a la vuelta de la esquina. Hablando en términos históricos, están aquí, están encima ya. Si hemos tardado 150 años en alcanzar la sociedad industrial y de consumo e hipertecnológica que estamos disfrutando o que tenemos en estos momentos, es posible que en 2 o 3 décadas estemos en una franca caída que haya provocado colapsos muy considerables. La pregunta clave es esa, es decir,
Las energías alternativas van a ser las que van a utilizar los seres humanos y los seres vivos siempre que vivan en este planeta, y a largo plazo y en un futuro serán energías renovables siempre, porque siempre han sido así desde hace 2 millones de años, o desde que el mundo es mundo, y van a volver a ser así. Es decir, la explotación de las energías fósiles y del uranio es un pico muy estrecho en la historia de la humanidad y en la historia de los seres vivos, y va a volver otra vez a ser ese nivel. Lo que no se puede considerar es que vamos a seguir manteniendo este nivel. Antes hablaba de que estábamos, desde el punto de vista metabólico, estábamos en un nivel 1 de consumo, pero ahora estamos consumiendo, con esta sociedad industrial y tecnológica y de alto consumo de combustibles fósiles, estamos consumiendo 25 a nivel mundial, y podemos estar consumiendo 100 y pico en las sociedades occidentales. Lo que no se puede considerar es que con energías renovables, que entregan la energía de forma muy distribuida, gradual y dispersa, vamos a poder seguir manteniendo este mundo intenso de consumo de un nivel 80, 100, 60, cuando nuestras necesidades metabólicas, que son las necesidades más vinculadas a la sociedad, al mundo de la biosfera, al mundo renovable, al mundo físico, biofísico, van a poder ser viables. No se puede mantener una sociedad con 7.000 millones de habitantes consumiendo a razón de 80 veces más de lo que nuestro metabolismo necesita, basados en energías alternativas o renovables. En eso no creo que se pueda dar esa posibilidad. La energía hidroeléctrica hoy representa un 3% de nuestra dieta energética total de consumo de energía primaria, y la energía eólica y la solar sumadas no alcanzan ni el 1% de nuestra dieta energética, a pesar de que algunos países como el nuestro pues ya tienen el 17% de su electricidad proviene de la energía eólica, y hasta el 4% de la electricidad, o casi el 5%, proviene de energía solar. Pero es energía eléctrica. La energía eléctrica, no hay que olvidar que es apenas una pequeña parte de todo nuestro consumo energético. El consumo energético de energía primaria, si son 100, la energía eléctrica representa solamente entre 11 y 14 de calidad ya a la salida, aunque consume 30 a la entrada, pero en el proceso de transformación para generar energía eléctrica solo deja entre 11 y 14 unidades de energía útil en forma eléctrica para ser consumidas. Con lo cual estamos viviendo en un mundo fundamentalmente eléctrico, y ese mundo fundamentalmente eléctrico es muy difícil que lo arreglen las energías renovables modernas como la eólica o la solar. El transporte en estos momentos, según la Agencia Internacional de la Energía, se mueve en un 96% todo el transporte mundial en base a derivados del petróleo. En estos momentos, para que nos hagamos una idea, pues debe haber del orden de 6.000 aviones en el aire, en estos momentos, aviones de líneas aéreas comerciales en el aire. Posiblemente haya 15.000 aviones entre base y demás comerciales. Hay decenas de miles de barcos de la Marina mercante surcando todos los océanos y todos los mares, de muchísimos miles de toneladas o millones de toneladas de capacidad, y luego hay pues del orden de 1.000 millones de vehículos privados circulando por todo el planeta, aparte de unos 200 millones de vehículos de transporte industrial, y camiones, autobuses y demás. Ferrocarriles, más de la mitad de los ferrocarriles del mundo se mueven todavía con energía fósil, bastante más de la mitad en algunos países, prácticamente la totalidad se mueve con energía fósil, incluso en zonas desarrolladas como Europa menos de la mitad o la mitad se mueve con energía eléctrica, pero la otra mitad todavía se sigue moviendo con energía fósil. Y por tanto, pues la energía fósil es fundamental para el transporte mundial. Hoy estamos disponiendo de todos los bienes que disponemos y de la alta movilidad de bienes y alta capacidad de intercambio de bienes debido a precisamente a esta sociedad del transporte basada fundamentalmente en energía fósil. Electrificar todo esto costaría, aparte de muchísimo tiempo y de cambiar todas las infraestructuras mundiales, costaría muchísima energía. Los que creen que el coche eléctrico puede ser una solución, pues, a mi juicio creo que están equivocados, porque es que no se trata solamente de moverse como personas en el coche privado, que mucha gente cree que es su vaca sagrada en el mundo occidental. Entonces, no es solamente eso, es que hay maquinaria pesada, maquinaria de obras públicas, maquinaria minera, hay aviación, hay ejércitos que se mueven. Yo no imagino un ejército moviéndose con energía eléctrica, y no es que sea partidario de que haya muchos ejércitos, pero desde luego los ejércitos no tienen alternativa eléctrica a la movilidad con la que cuentan hoy día, y desde luego la flota marina no se puede pensar y la flota pesquera mundial no se puede pensar en absoluto que puedan ser movidas por energías alternativas con todo el tonelaje que se están transportando hoy día. Por tanto, yo creo que no hay gran
posibilidad de cambio, porque ese cambio costaría tanta energía que nos aceleraría nuestra decadencia energética todavía más, para luego quedarnos en la nada. Es muy sorprendente cómo el boom de este tipo de energías, en gas sobre todo, más que en petróleo, pero en gas y en petróleo también, en Estados Unidos en los últimos 4 o 5 años, pero sobre todo en los últimos 2 años, ha hecho levantar unas expectativas que considero no solamente falsas, sino además gravemente peligrosas para poder reflexionar sobre nuestro futuro energético mundial común y conjunto en toda la humanidad. El tipo de explotación que se está llevando a cabo en Estados Unidos es lo que llaman el shale gas o shale oil o gas de esquistos. Es el gas de pizarra, que también se llama, o petróleo de pizarra. Es un mecanismo de explotación que en realidad lo que está indicando es la desesperación por no caer en el flujo de abastecimiento de petróleo a la sociedad. Una vez llegado al cenit del petróleo convencional, como la Agencia Internacional de la Energía admite en el 2006, la necesidad desesperada de tener que seguir creciendo económicamente y por tanto energéticamente ha forzado sobre todo a los que tenían más tecnología, en este caso los Estados Unidos, y más infraestructura desplegada en su propio país, a intentar desesperadamente extraer todo lo que se pueda. Eso forma parte de lo que llaman recuperación terciaria. Y la recuperación terciaria, que es lo que se está dando en Estados Unidos, es la más trágica de todas porque es la más venenosa, es la más terrible y la que además indica mayor desesperación, que consiste no solamente en inyectar líquidos, sino además inyectar químicos a una presión y a una temperatura determinada, sino además inyectar junto con ellos, normalmente un 2% de dilución, de cada 100 litros de agua, 2 litros son de productos químicos ultracorrosivos, cancerígenos, mutagénicos y demás, para romper precisamente las moléculas de la pizarra y permitir liberar el gas que hay contenido en esas moléculas de la pizarra, el gas o el petróleo en este caso, y de esa forma poder extraerlo. Pero eso es una recuperación desesperada, es una recuperación dramática y además se está observando en Estados Unidos, ya hay una gran experiencia, que las curvas de agotamiento ya ni siquiera son como las curvas de agotamiento del petróleo convencional, que es una curva de agotamiento más bien suave, de un declive suave. La parte derecha de la curva de campana es un declive suave. Estas son unas curvas de declive casi exponenciales, es decir, que al segundo año, al tercer año de explotación pueden estar en un 10% del nivel de flujo que salía el primer año de explotación. Y esto hace que a los 4 o 5 años muchos de esos campos se estén abandonando. La curva de crecimiento indica que Estados Unidos está forzado a perforar cada vez más pozos para seguir simplemente manteniendo la producción o aumentándola muy ligeramente, pero el aumento de la cantidad de pozos perforados sube mucho más rápidamente que la producción del petróleo, porque como los agotamientos de los primeros pozos son muy rápidos, esto obliga a correr cada vez más rápido para mantenerse en el mismo lugar. Es una tragedia que no va a ir a ninguna parte y además va a dejar el subsuelo muy contaminado, los acuíferos del subsuelo que hoy se necesitan para la agricultura, porque ya la agricultura está necesitando muchos acuíferos del subsuelo, porque el agua superficial no es suficiente para la agricultura mundial, y todo eso va a terminar en una gran tragedia si sigue explotándose de esa forma. Para mantener un concepto de lo que llamamos civilización, y es más, posiblemente una civilización agrícola primitiva, ni siquiera una civilización como la nuestra, la mínima tasa de retorno energético exigible para que esa sociedad se mantenga es de 5:1, es decir, no debemos gastar más de una unidad energética en obtener 5 unidades para satisfacer nuestras necesidades, porque si no se derrumba incluso la civilización, no podríamos tener. Y la sociedad moderna necesita una tasa de retorno de entre 11 o 12 a 20:1. Una sociedad que quiere mantener universidades, museos, alta movilidad, vacaciones convencionales a largas distancias, mundo de alto consumo, etcétera, etcétera. Todo eso exige una tasa de retorno energético de entre 11 y 20:1. Por tanto, el petróleo no convencional, si realmente tiene una tasa de 2 o 3:1, no va a poder mantener este modelo de sociedad. Es un petróleo convencional que es un petróleo de extensión desesperada del decaimiento y de complementariedad del decaimiento del combustible convencional regular o de alta calidad, de combustible fósil de alta calidad. A medida que se hacían las máquinas de vapor más eficientes, aumentaba más el consumo de carbón. Y él lo consideró esto una paradoja, se llama la paradoja de Jevons. Efectivamente, lo que sucede es que el aumento de la eficiencia provocada por el ingenio humano
va siempre por detrás de la codicia incesante del ser humano por aumentar la producción de bienes y servicios cuando tiene a su disposición energía sin límites. Es decir, que si yo tengo capacidad de transformar la naturaleza y de hacer más cosas, las voy a hacer y voy a consumir más energía, aunque aumente la eficiencia de las máquinas. Las máquinas, desde el punto de vista térmico, con el ciclo de Carnot, tienen un límite físico en cuanto a su rendimiento y a su eficacia. Se sigue aumentando la eficacia por otros medios y demás, pero realmente uno se tiene que plantear, si eso lo extrapolamos al nivel de los vehículos privados, pues los primeros Ford de producción masiva de la fábrica de Ford, incluso el que tenía el propio propietario y con el que supongo iría a su fábrica a visitar a su despacho, pues a lo mejor consumía 20 litros a los 100 kilómetros o 25 litros a los 100 kilómetros. Pero realmente el consumo de energía de todos los vehículos privados de aquella época podía ser 5.000 o incluso cuando eran 50.000 era muy inferior al que ahora nuestros vehículos mucho más eficientes que consumen 5 litros o 4 litros a los 100 kilómetros están consumiendo, porque ahora tenemos 1.000 millones de vehículos circulando. Esta es la paradoja de Jevons. A esto se refería Jevons, y a esto nos referimos los que creemos que los aumentos de eficiencia en las máquinas, como muchos creen, que tienen a la tecnología endiosada, no van a poder compensar el crecimiento del consumo si es que no hay un límite a ese consumo. Normalmente yo lanzo cada año, con las estadísticas de British Petroleum sobre los consumos de energía primaria de cada uno de los principales países del mundo, pero de todo el mundo en general, lanzo un diagrama en el que se ve que aproximadamente entre el 20 y el 30% de la población mundial está consumiendo, que somos los occidentales, está consumiendo entre el 70 y el 80% de los recursos energéticos y de todos los demás recursos. Y luego el resto por ciento del 70-80% de la población mundial se tiene que conformar con el 20 o 30% de los recursos. Esto es una injusticia terrible. Esto es un principio, se llama el principio de Pareto, de la desigualdad de este tipo, que está muy generalizado, es de muy difícil solución, y que a los que nos gustaría una mayor justicia social distributiva vemos que es tremendamente injusto, deseamos que cambie, pero resulta realmente complicado y complejo que cambie. Entonces, este modelo de distribución no es, si tuviéramos que vivir todos los 7.000 millones de habitantes según los niveles de consumo europeos, habría que multiplicar el consumo de energía primaria por 2. Y si tuviéramos que vivir como los norteamericanos, habría que multiplicar entre 4 y 5, digamos que 4 veces el consumo mundial. Y desde luego no hay energía para hacerlo. Por tanto, el modelo norteamericano o el modelo europeo, ni siquiera el modelo europeo, que consume la mitad per cápita que el norteamericano aproximadamente, es extrapolable al resto del mundo. Por tanto, aunque nosotros digamos que este es un modelo desarrollado, confortable y demás, y realmente en algunos sitios se alcanza el confort y una buena esperanza de vida y una buena sanidad y demás, no es un modelo extrapolable en cuanto a consumo al resto del planeta. Por tanto, tenemos que empezar a buscar otros modelos de consumo diferentes, otras formas de vida diferentes. Tenemos que decrecer sin lugar a dudas, y además hay dos formas de hacerlo. O lo hacemos nosotros voluntaria y colectivamente, o la naturaleza se va a encargar de hacerlo. Hay una tercera variante que no me gusta nada, y es que los países poderosos hagan un intento desesperado mediante guerras por los recursos, guerras de exterminio por los recursos, para eliminar competidores en el consumo y se lleven por delante a miles de millones de habitantes. Ese aspecto no me gusta ni siquiera plantearlo. Lo considero tan inmoral, tan indecente y tan genocida, que los genocidas castigados en Nuremberg en la Segunda Guerra Mundial serían unos inocentes, considerando que la Guerra Mundial se llevó por delante a 60 millones de personas entre civiles y militares. Pues ahora estaríamos hablando de miles de millones de personas en las guerras por los recursos. Por tanto, prefiero que sea toda la sociedad mundial en su conjunto la que se dé cuenta de que tiene que ir a unos niveles de consumo que sean sostenibles y que estén en equilibrio con las posibilidades que ofrece el planeta, con la biosfera, con el consumo de la biosfera. Eso implicaría matemáticamente, en el caso de Europa, que habría que disminuir el consumo promedio de toda Europa aproximadamente en unas 3 o 4 veces. Tendríamos que estar consumiendo como máximo el 20-25% de lo que estamos consumiendo ahora. Y los norteamericanos el 10% de lo que están consumiendo ahora. Para llegar a un nivel de vida sostenible, porque incluso el planeta
consumiendo 25 veces más que lo que el metabolismo humano necesita para sobrevivir, en promedio, ya está 1,5 veces por encima del nivel de sostenibilidad. Por tanto, hay que bajar todavía más del nivel promedio mundial. Hay que bajar todavía más y eso significa para los europeos quedarse en el 20% del consumo en el que están ahora y para los norteamericanos en el 10 o 15% del consumo en el que están ahora. Eso es un mensaje brutal, pero o lo hacemos colectiva y conscientemente, con un gran sacrificio, o las guerras por los recursos o la naturaleza se van a encargar de llevarnos a ese punto.